Izuku Midoriya se dirigió hacia su casa, sus pies arrastrándose por el pavimento. Su mente era un torbellino de pensamientos, cada uno más pesado que el anterior. El recuerdo del robo seguía fresco en su mente, y lo que más le dolía no era haber sido atrapado por el ladrón, ni siquiera las reprimendas de los héroes. Lo que lo abrumaba era la certeza de que, al final, él había sido quien había hecho que el ladrón lo soltara, no los héroes. Mientras avanzaba con la mirada perdida en el suelo, se repetía una y otra vez que él había sido quien se había protegido a sí mismo, y no aquellos que debían hacerlo. Los héroes habían fallado, habían priorizado a la mujer por una estrategia incierta, mientras que él, el Shinkirk, había quedado relegado. Su mirada se volvía sombría. La creencia en los héroes, la fe ciega que lo había sostenido por tantos años, ahora era una cuerda desgastada que apenas lo mantenía en pie. Pero, aún así, no podía dejarla ir. No todavía. Fue en ese momento cuando escuchó una voz familiar. La risa burlona y cruel de Katsuki Bakugou, acompañada por su pandilla, lo sacó de su trance. El grupo lo había interceptado en una esquina solitaria, justo cuando Izuku doblaba por una calle vacía. «Mira quién tenemos aquí», exclamó Katsuki con una sonrisa. El fracasado Shinkirk que intenta jugar a ser héroe. Izuku apenas levantó la vista, su cuerpo se sentía pesado, no solo por el cansancio físico, sino por la confusión y el peso emocional que cargaba desde el incidente del robo. No respondió, no podía encontrar las palabras adecuadas. Su mente seguía atrapada en las palabras de los héroes, en sus propias dudas, en las preguntas sin respuestas. Katsuki, al ver la falta de reacción, frunció el ceño. «¿Qué te pasa, nerd?», gruñó, acercándose más, empujando a Izuku con fuerza. «¿No tienes nada que decir? ¿O acaso ya te diste cuenta de que lo inútil que puede ser?» Izuku tropezó con el empujón, pero no hizo esfuerzo por defenderse. Normalmente, habría intentado levantarse, luchar de alguna manera, incluso si solo fuera verbalmente. Pero esta vez, simplemente se quedó en el suelo, mirando a Katsuki con una mezcla de cansancio y algo más. Algo que Bakugou no reconoció al principio. Resignación. «¿Por qué?», murmuró Izuku, su voz apenas audible. «¿Qué dijiste?». Katsuki lo miró con incredulidad, sin esperar esa respuesta. Izuku levantó la vista lentamente, sus ojos sombríos y apagados por la duda y el dolor. «¿Por qué quieres ser un héroe, Kak-chan?», preguntó, su voz temblando ligeramente, pero sin miedo. «¿Realmente crees en lo que hacen los héroes está bien? ¿O que así son todos?». Katsuki lo miró fijamente, sorprendido por la pregunta. Su expresión se torció en una mueca de enfado, pero había una chispa de desconcierto en sus ojos. «¿Qué clase de pregunta estúpida es esa?», escupió. «Voy a ser el héroe número 1, no hay más que pensar. Seré mejor que cualquiera, incluso que All Might». Izuku lo observó en silencio por un momento. El brillo en los ojos de Katsuki, esa arrogancia de siempre, no había cambiado. Pero ahora, Izuku lo veía de una manera diferente. ¿Qué significaba realmente ser un héroe para alguien que tenía todo el potencial y apoyo como Bakugou? Entonces, continuó Izuku, con la voz rota, ¿ser héroe es solo ser el número 1? ¿Ser el mejor? Katsuki lo agarró de la camiseta, furioso por las preguntas que consideraba sin sentido. «Claro que es eso, maldito nerd», gritó, sus ojos llenos de rabia. «Los héroes son los fuertes. Son los que ganan. Los que aplastan a todos los demás y están en la cima». Izuku sintió el calor en su rostro, el dolor del agarre de Bakugou, pero eso era nada comparado con el frío que sentía en su corazón. Las palabras de Katsuki resonaron en su mente, mezclándose con las de Flet. ¿Es esto lo que significa ser un héroe? La imagen de All Might, el símbolo de paz que siempre había admirado, comenzaba a desdibujarse frente a él. «Eso no», Izuku intentó replicar, pero Katsuki lo interrumpió, arrojándolo al suelo. «Déjate de tonterías, Deku», espetó Bakugou, encendiendo pequeñas explosiones en sus palmas como advertencia. «No entiendes nada.
Tú, un inútil sin Kirk, nunca entenderás lo que significa ser fuerte, ser un héroe de verdad. Izuku se quedó en el suelo, su cuerpo magullado por los golpes, pero más herido por las palabras de Katsuki. ¿Era esto lo que la sociedad valoraba? Héroes que buscaban ser los más fuertes, los más poderosos, mientras que aquellos que realmente necesitaban protección, como él, quedaban de lado. Se había aferrado por tanto tiempo a la esperanza de que los héroes eran los protectores de los débiles, de aquellos sin poder. Pero ahora, después de lo que había vivido, empezaba a pensar que quizás estaba equivocado. Cuando Katsuki y su pandilla finalmente se alejaron, riendo y burlándose, Izuku se quedó allí, en el suelo, mirando el cielo. Sentía las lágrimas finalmente derramarse de sus ojos, pero no era solo por el dolor físico. Era por la decepción, por la ruptura de la ilusión que había sostenido durante tanto tiempo. Tal vez Fleck tenía razón, la duda que había sembrado Fleck ahora florecía con más fuerza que nunca. Los héroes que tanto admiraba no lo habían salvado. Los héroes que había idealizado no eran lo que él había creído. Y Bakugou, alguien que tenía el potencial de convertirse en el héroe número uno, veía a la fuerza como la única virtud. Izuku se levantó lentamente, su cuerpo temblando. No podía seguir aferrándose a esa imagen idealizada de los héroes. Tenía que entender la verdad, por dolorosa que fuera. Con una resolución silenciosa, Izuku comenzó a caminar de nuevo hacia su casa. Tenía que encontrar respuestas, y aunque el camino que se le presentaba era incierto, sabía que no podía seguir ignorando la realidad que lo rodeaba. Cuando abrió la puerta, lo primero que vio fue a su madre, Inko Midoriya, quien lo recibió con la habitual calidez que siempre intentaba transmitir, pero esta vez, su sonrisa se desvaneció al ver el estado de su hijo. Las marcas de los golpes, la ropa sucia y desgarrada, los ojos vacíos y oscuros de Izuku. «Izuku», exclamó Inko, su voz llena de preocupación mientras corría hacia él. Se inclinó para examinarlo de cerca, sus manos temblorosas mientras trataba de arrastrarlo hacia el interior para curar sus heridas. «¿Qué te pasó? Estás herido. Déjame ayudarte, por favor». Pero Izuku no se movió. Con la cabeza baja, su cabello cubriendo parte de su rostro, dejó que su madre lo sujetara, aunque su mirada seguía perdida en sus pensamientos. Después de unos segundos, habló, su voz suave y vacilante. «Mamá», murmuró, deteniéndola en seco. Inko lo miró, alarmada por el tono en su voz. Nunca lo había escuchado hablar así, con un dolor tan profundo. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. «Hoy», comenzó Izuku, su cuerpo temblando ligeramente, «fui tomado por un villano. Igual que Ren. Estaba atrapado, y los héroes no me salvaron. Yo tuve que salir por mi cuenta». Inko dejó escapar un pequeño jadeo de horror, sus manos apretando los hombros de su hijo con más fuerza, como si pudiera aliviar su sufrimiento con ese simple gesto. Los ojos de Izuku seguían ocultos bajo su cabello, pero su voz, aunque temblorosa, continuó con una intensidad que nunca había mostrado antes. «¿Qué propósito tiene esta sociedad de héroes?», preguntó, levantando la cabeza lo suficiente para mirar a su madre a los ojos, sus pupilas llenas de confusión y desesperanza. «¿Es esta sociedad solo para los que tienen quirks? Ser quirkless es realmente mi sentencia». Las palabras de Izuku golpearon a Inko con la misma fuerza que aquella devastadora noticia cuando le dijeron que su hijo no tenía un quirk. Su rostro se transformó, y antes de que pudiera detenerse, sus ojos se llenaron de lágrimas. Las mismas lágrimas que había derramado años atrás, cuando le dijeron que Izuku nunca podría ser un héroe. «Izuku», susurró, su voz quebrándose mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Lo siento tanto. Yo nunca supe cómo hacer que todo esto fuera más fácil para ti. Perdón por no poder darte un quirk, por no poder darte la vida que mereces». Inko lo abrazó con fuerza, sus sollozos llenando el silencio de la habitación. Su dolor era palpable, pero en ese momento, Izuku no pudo consolarla. Estaba congelado en su lugar, sintiendo las palabras de su madre como un eco de todo lo que temía.
Su mente absorbía esa información con una frialdad distante, como si todo a su alrededor comenzara a encajar en un patrón que no quería ver, pero que ya no podía ignorar. El mundo que tanto había admirado, que tanto había querido entender, lo estaba abandonando. Y ahora, incluso su propia madre, la única persona que siempre había estado de su lado, se disculpaba por no poder cambiar su destino. Izuku finalmente se liberó de los brazos de su madre, sus movimientos lentos pero decididos. El peso en su pecho seguía allí, pero había algo que lo impulsaba a moverse. No podía quedarse en ese abrazo, en ese dolor. Necesitaba respuestas, necesitaba entender lo que estaba sucediendo dentro de él. Lo siento, mamá, dijo en un susurro, apartándose de ella sin mirarla directamente a los ojos. Pero tengo que irme. Antes de que Inko pudiera detenerlo, Izuku salió corriendo de la casa, sus pies lo llevaron hacia un solo lugar, el único lugar que le daba algo de consuelo en medio de la tormenta interna que lo consumía. El parque donde siempre se encontraba con Flet. Flet, la única persona que parecía tener fe en él. Izuku corría con todas sus fuerzas, el aire frío de la noche golpeando su rostro mientras los pensamientos nublaban su mente. Las palabras de su madre seguían resonando en sus oídos, pero se aferraba a algo más, a la única persona que no lo veía como un fracaso o como un Kirkles. Fleck lo había mirado diferente desde el primer día. Cuando llegó al parque, jadeante y con el corazón en la garganta, sus ojos buscaron frenéticamente a su alrededor. Y allí estaba, como siempre, sentado en su banco habitual, tranquilo y con una presencia imponente. Fleck lo observaba con esa mirada calmada pero penetrante que siempre parecía ver más allá de la superficie. Izuku se acercó, sus pasos tambaleantes, hasta que finalmente se detuvo frente a él. No dijo nada al principio, solo respiraba entrecortadamente mientras las lágrimas comenzaban a rodar por su rostro, pero esta vez no eran lágrimas de dolor o desesperanza. Eran lágrimas de agotamiento, de un niño que finalmente había alcanzado su límite. Susurró, su voz temblando. Tú tenías razón. Este mundo, esta sociedad, no es como yo pensaba. Fleck lo observó con una expresión neutral, pero algo en sus ojos brillaba, como si hubiera esperado este momento desde el principio. Izuku, dijo Fleck, su tono suave pero firme. El mundo no es justo. Y aquellos que son ciegos a esa injusticia, nunca entenderán lo que es realmente necesario para cambiarlo. Izuku asintió lentamente, su cuerpo temblando mientras trataba de procesar todo lo que había vivido ese día. Sabía que había perdido algo importante, algo que había sostenido con todas sus fuerzas durante años. Pero ahora, en presencia de Fleck, esa pérdida parecía el primer paso hacia algo más grande. Algo que aún no entendía del todo, pero que comenzaba a vislumbrar.